noches. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Delia especialmente. La verdad que para mí es un gran orgullo y un placer enorme poder estar con ustedes esta noche. Les agradezco muchísimo la invitación y que hayan pensado en mí. Y bueno, los felicito en la organización que está saliendo excelente porque bueno, uno sabe lo que es estar del otro lado y la tensión y si salen las cosas y que no, así que todo está saliendo muy lindo y bueno, quería felicitarlos por este evento tan lindo que han organizado, la verdad, hermosísimo. Así que bueno, no sé si puedo empezar. Claro que sí, doctora. Bueno, empiezo entonces. Ahí estamos. Esperen que corro esto. Bueno. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de lo que es la clasificación del sistema Bethesda para el reporte de la citopatología 4, 5 y 6. Carolina presentó anteriormente, la verdad también felicitaciones, muy claro, hermoso, muy lindo. Y esperemos que, bueno, que les sirva esta charla y pueda ser complementaria a la anterior, que fue maravillosa. Bueno. Algunas cositas ya las voy a ir pasando porque Carolina ya las mencionó y la idea no es repetir ni aburrir tampoco, así que bueno. En este caso, como muy bien decía Carolina, los cambios que hubo en el sistema, ¿no? Bethesda del 2023 tiene más que ver un poquito con las digamos, con las categorías que estuvo hablando ella. Es muy importante que ella simplifica categorías, ¿no es cierto? Y bueno, los AUS, que como bien ella decía, los agrupan estos dos, pero también yo los voy a mencionar un poco porque hay categorías que se pueden solapar con esta categoría 3, así que vamos todo el tiempo, un poco va a ser la protagonista la categoría AUS en el resto de la presentación. Así que bueno, esto ya lo mencionó Carolina, lo que se expanden las pruebas moleculares para el diagnóstico, donde también está el uso en la población pediátrica, ¿eh? Y el AUS es muy interesante que ellos lo dividen en AUS nuclear y otros en función del riesgo de malignidad, porque ellos vieron que el AUS nuclear, que es aquella atipia citológica o arquitectural, y el citológica y arquitectural o atipia, digamos, citológica sola, tenían ambas la misma riesgo de malignidad, que es alto en relación a lo que ellos ahora categorizan como AUS otros, que es la atipia arquitectural y la oncocítica. Esos tienen un riesgo de malignidad bajo, los comparten entre los dos, y por eso deciden estas 4 categorías juntar 2 de ellas y hacer solamente 2 categorías. Eso es muy interesante y simplifica bastante al momento de informar. Esto no lo voy a mencionar, simplemente es un cuadrito que está en el sistema Bethesda. La verdad que, bueno, no todos contamos con estas mutaciones para realizar. La verdad que nosotros en Argentina somos muy pocos los laboratorios que cuentan con biología molecular de New Generation, o sea, NGS, por amplificación genética, y son todos estos, con lo cual yo quería mencionarlo nada más y que ustedes sepan que existen, pero bueno, no sé ustedes allá, después por ahí lo charlaremos o no, pero nosotros acá son muy pocos los laboratorios que pueden realizarlo, entonces seguimos trabajando y de alguna manera, como siempre digo, sacándole el jugo, ¿no? Y aprovechando todas las características citomorfológicas para poder arribar a un diagnóstico, porque si tenemos la posibilidad de hacer las mutaciones, sería mucho más sencillo, ¿no? Los diagnósticos. Pero bueno, hoy por hoy no es, digamos, lo habitual poder realizarlo, pero sí es interesante que podamos conocer cuáles son, ¿no? Bueno, voy a empezar. Esto ya también lo explicó muy bien Carolina y yo, bueno, me voy a dedicar de la 4 a la 6. La categoría 4 es la neoplasia folicular. Acá voy a hacer como una pequeña resumen de las generalidades de la neoplasia folicular, que tiene un riesgo de malignidad que oscila entre el 23 al 34%, como lo dice la diapositiva. La atipia arquitectónica es significativa, tiene un predominio obviamente de microfolículos y otrabéculas, y esto es importante, como les decía hace un ratito en la otra microfotografía, ¿por qué?
porque si no tiene predominios de microfolículos y o trabéculas, como vimos en la charla anterior, esto estaría en la categoría 3, ¿sí? Los que es el AUS o atipía indeterminada, otros. Entonces, por eso yo decía que lo que es la atipia, la categoría AUS, se va todo el tiempo a mencionar en estas otra categoría, ¿no? Porque es eso, como yo digo, una bolsa de gatos donde, bueno, no podemos categorizarlas ni como un 2 ni como un 3 como un 4 un 5 un 6 perdón, al menos en la primera punción. Y es muy interesante porque habitualmente en posteriores punciones se pueden recategorizar, ¿eh? Entonces, bueno, por eso siempre van a estar ahí viendo para qué lado van estas categorías. En este caso irían para las que me tocan a mí, que son las de las más agresivas, digamos, 4, 5 y 6. Como bien decía Carolina, en el 2017 aparece el NIF, ¿no? Que es esta neoplasia folicular, que tiene una arquitectura microfolicular, como bien lo dijimos, y tiene las características nucleares de un carcinoma papilar. Entonces ahí también empieza a jugar esto donde sabemos que por citología nosotros no lo podemos informar, tampoco el carcinoma papilar variante folicular es muy difícil. Entonces, bueno, ahí es donde, muy bien como aclararon en la última pregunta, es muy interesante poder poner las notas, ¿no? En todos los diagnósticos, al menos para alertar al médico tratante de la posibilidad de estas lesiones. Que es la neoplasia folicular, bueno, son lesiones con patrón folicular y hay algunos cambios nucleares sutiles, pero nunca, nunca van a haber ni papilas ni inclusiones intracitoplasmáticas, porque si nosotros tuviéramos inclusiones intracitoplasmáticas y papilas, ya estamos categorizando a la lesión como lesión que tiene que ver con los cambios de una lesión papilar, ¿eh? Entonces, bueno, y lo mismo acá, una nota siempre opcional, cuando nosotros podemos estar pensando en que podríamos descartar el NIF, siempre es de buena práctica incorporarlo. Después, por ejemplo, como decíamos, ¿cuál va a ser el manejo de estas lesiones? Bueno, el manejo va a ser pruebas moleculares, cuando no informa una neoplasia folicular, para, digamos, terminar de definir el tipo de categoría. Y si no contamos con las pruebas moleculares, obviamente esto va a ser cirugía, ¿no? Y la cirugía, ¿cuál va a ser? La lobectomía. Esto no es tiroidectomía de inicio. Acá un poquito voy a contarles a qué se llama neoplasia folicular. La neoplasia folicular, la muestra debe ser moderadamente celular, porque como bien explicaba Carolina, cuando la muestra no es claramente celular y forma microfolículos, si bien puede hacer que haya poquita muestra, es donde uno aquí hablaría, en el AUS, otros. Así que por eso para uno poder pensar en una neoplasia folicular tenemos que tener un extendido que uno diga esto es realmente celular y me va a permitir utilizar esta categoría diagnóstica. Los aspirados escasamente, como, bueno, ahí lo dije recién, cuando son escasamente celulares, están excluidos de esta categoría y podrían interpretarse, como dije, como lesiones indeterminadas, las AUS otros. Y los casos que demuestran, obviamente, características nucleares que son sospechosas o definitivas de un carcinoma papilar, también están excluidas de esta categoría. ¿Por qué? Porque esas lesiones nosotros las vamos a clasificar como sospechosas de malignidad o malignidad, y ahora vamos a ver en qué caso cada una de ellas. Obviamente que los casos que exhiben un patrón arquitectónico típico de la neoplasia folicular, pero si tiene una tipía, como decía Carolina, focal, sutil, y las características recuerdan el carcinoma papilar, se plantea no solo el NIF, sino también el carcinoma papilar variante folicular, que citológicamente son indistinguibles, ¿eh? Yo no puedo distinguir un NIF de un carcinoma papilar variante folicular por citología. Entonces, por supuesto, siempre hay que incluir un comentario en nuestros informes. Acá tenemos dos casos que excluyen, ¿sí?, a la categoría para ponerle como neoplasia folicular. Aquellas funciones que el patrón arquitectónico que acabamos de mencionar anteriormente, pero que son escasamente celulares, como dijimos y también dijo Carolina, esto va a ser una atipia de significado indeterminado a otros. Y la otra categoría, como decíamos hace un ratito también, son aquellas que tenemos una marcada atipia o inequívocamente de una lesión papilar. Nosotros ahí lo vamos a informar como maligno o sospechoso de malignidad. Y como dijimos recién también, que pueden llegar a ser estas lesiones un NIF o un papilar variante folicular.
¿Cuáles son los criterios citológicos? Bueno, en cuanto a la celularidad, como venimos diciendo, tiene que ser moderado, marcadamente celular. Esto yo lo voy a repetir para que poder incorporarlo, ¿sí? Si no, recuerden que vamos a estar frente al caso de un AUS, ¿sí? Otros porque es la tipia arquitectural. Lo que antes, como bien explicó Carolina, es el flux, era el flux. La arquitectura va a existir una alteración significativa en la arquitectura de las células foliculares, constituidas por microfolículos, agrupaciones celulares y menos frecuentemente celulitas aisladas o formación de trabécula. El citoplasma de las células va a ser escaso moderado, los cambios oncocíticos, ojo acá también, no deben presentarse en este caso o deben ser focales, porque como vamos a ver en un ratito, si nosotros viéramos cambios oncocíticos, estaríamos frente a la neoplasia folicular oncocítica. Los núcleos, bueno, son redonditos, de tamaño normal, su cromatina es ligeramente hipercromática y el núcleo es ausente o poco visible. Hay un escenario poco frecuente, pero que se puede ver, que es lo que ya venimos mencionando, que es el NIFT o el carcinoma papilar variante folicular. Y esto ya lo veníamos diciendo, no los voy a aburrir, pero son, como decíamos, alteraciones citomorfológicas de un carcinoma papilar, donde tenemos una disposición en microfolículos. Entonces, si uno viene razonando lo que charló Carolina y lo que estamos hablando ahora, es como un híbrido. Nosotros tenemos microfolículos y esas celulitas tienen cambios citopáticos correspondientes a un carcinoma papilar. Entonces uno no sabe si es un variante folicular o es un NIF. Para eso necesitamos la pieza quirúrgica, a ver si infiltran o no la cápsula, si encuentran no capsulado, por eso no se puede distinguir por citología. Esto yo había puesto una breve reseña, pero bueno, Carolina lo explicó muy bien, así que no los voy a aburrir con esto. Y acá hay ejemplos que yo los puse del libro porque son ejemplos que son muy lindos, son muy, digamos, son muy representativos y me parecía que era interesante a fin de aprender un poquito esto, que sean lesiones que no es una apreciación mía en un diagnóstico que uno hizo, sino que son lesiones que están documentadas y expresadas en el sistema Bethesda. Fíjense acá cómo se ven estos microfolículos. Recordemos que los microfolículos no son folículos pequeños, ojo con las descripciones, porque siempre es interesante que si uno hace una descripción citológica, como a mí siempre me gusta decir, yo tapo el diagnóstico, leo una descripción y yo ya tengo que saber cuál es el diagnóstico, porque si yo no, la descripción no es la correcta. Por lo menos acá en Argentina los endocrinólogos son muy puntillosos al momento de las descripciones, digamos, te preguntan si es así, si no es así, es microfolículo, es folículo pequeño, saben mucho de todo lo que es citología, descripciones citológicas, y a veces te preguntan y hasta te corrigen una descripción, ¿no? Entonces tratemos de tener una descripción lo más acorde posible. Fíjense que son microfolículos acá y celulitas sueltas. Aquí ya hay más grupitos, como describíamos antes, que pueden ser o microfolículos o planchas en microfolículos. Esta es otra coloración. Nosotros aquí usamos Papa Nicolau para todo lo que es citología. Algunos usan nematoxilina gocina, pero bueno, en general acá en Argentina se usa la técnica de coloración de Papa Nicolau. Acá lo mismo, esta es otra coloración, bueno, acá un poquito más alejado, donde acá se pueden ver, fíjense cómo tiene la disposición que también mencionábamos trabecular. Así que bueno, acá una foto divina con mayor aumento, se ven perfectos los microfolículos que se describen que tienen que ser microfolículos de no más de 15 células y formando bien la luz bien prolijita. Y acá, fíjense qué interesante que pusimos el ejemplo del NIF versus carcinoma papilar variante folicular, que recordemos, como dijimos, que no es posible diferenciar uno de otro por citología, donde tenemos la formación de microfolículos que se ve perfectamente bien en todas las microfotografías, y donde tenemos, por ejemplo, acá las hendiduras intranucleares, donde acá puede llegar a ser una pseudoinclusión, donde hay irregularidad de la membrana, donde en algún otro sector hay marginación de la cromatina y son esos núcleos claros que uno describe. Entonces aquí si uno tuviera poquita celularidad, ¿sí? Uno lo va a informar como un AUS otro, ¿sí? Porque es una tipía arquitectural y una tipía nuclear. Ahora, en estos extendidos ejemplificados hay mucha celularidad, con lo cual uno puede informarlo como una neoplasia folicular y poner una nota que no podemos descartar estas lesiones. Así que bueno.
Ojo con la paratiroides, es muy importante también porque fíjense que también pueden mostrar y alguna pseudoluz y se puede confundir una neoplasia folicular con que es paratiroides. Tenemos herramientas diagnósticas muy útiles como la inmunocitoquímica que nos permite diferenciar una de otra, donde el GATA3 va a ser positivo en la paratiroides y donde por supuesto la tiroglobulina va a ser positiva para ¿cómo se llama? Para las lesiones foliculares. Esto es una paratiroides donde fíjense el gata es nuclear, marca perfecto en los núcleos. Si esto hubiera sido tiroides, sería negativo el gata y positivo la tiroglobulina citoplasmática. También hay recursos importantes como el lavado de aguja para el dosaje de paratormona. Y por supuesto de tiroglobulina y pruebas moleculares, por supuesto también diferenciar una de otra. Vamos a pasar a la neoplasia folicular oncocítica, que es es otra digamos, de las lesiones contempladas dentro de la categoría 4. Tienen un riesgo de malignidad del 25 al 50%, son exclusivamente células oncocíticas con prácticamente escaso o nulo cloroide, y es importante esto de la ausencia de linfocitos, porque nosotros, bueno, ahí abajo lo dice el diagnóstico diferencial, es muy difícil cuando uno tiene una tiroiditis, ¿sí? Donde vamos a tener en el extendido las células oncocíticas, ¿sí? Vamos a tener linfocitos y también podemos tener por ejemplo, células foliculares normales, porque uno recuerden que cuando hace una punción inevitablemente arrastra tejido sano, entonces podemos tener un cuadro citológico donde tengamos células foliculares normales, donde tengamos células oncocíticas y tengamos linfocitos pequeños. Entonces, ¿cómo vamos a informar esto? Si yo tengo linfocitos, me excluye la neoplasia folicular oncocítica y esto es una tiroiditis. Y habitualmente uno puede poner que hay una hiperplasia de células oncocíticas en el contexto de una tiroiditis y esto es un Bethesda 2, ¿sí? Es la enfermedad nodular folicular, que es como ahora se informan estas lesiones. También podemos que no sea una tiroiditis, muchas veces tenemos nódulos foliculares con hiperplasia tiroidea, con hiperplasia oncocítica, perdón, entonces por eso tenemos que ver que el extendido, si bien uno puede tener un poquito de celularidad folicular de arrastre, no tenga, o sea, si tiene mucha celularidad folicular normal, ya no se ahí aleja un poquito de la neoplasia oncocítica, ¿sí? Esto sería por ahí una hiperplasia en el contexto de una tiroiditis. Así que por eso dice que exclusivamente tienen que ser células oncocíticas para categorizar a una lesión como neoplasia folicular oncocítica. Y bueno, por supuesto acá cualquier otro tumor con cambios oncocíticos son diagnóstico diferencial. La neoplasia folicular, ¿cuál es la definición? Como lo dije recién, es una neoplasia que está constituida prácticamente por células oncocíticas. Los oncocitos que tengan características nucleares de un carcinoma papilar, por supuesto, quedan totalmente excluidos de esta categoría, y pasan a llamarse el espectro dentro de las lesiones papilares. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, como veníamos diciendo, moderada marcadamente celular, se compone exclusivamente por oncocitos. Acá está como se ve un oncocito, que tienen abundante citoplasma granular, ¿eh? Que no es lo mismo que microvaculado. El citoplasma va a ser azul, gris, rosado con tinción de Romanowsky, verde con Papa Nicolau y rosa con hematoxilina eosina. Va a tener un núcleo redondo agrandado, habitualmente es excéntrico, y el nucleolo es prominente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay lesiones, por ejemplo, el carcinoma medular, que puede ser diagnóstico diferencial con estas lesiones, no va a tener un nucleolo prominente y su cromatina es en grumos, ¿eh? Es clásicamente la cromatina de cualquier lesión neuroendocrina. Así que por eso es importante, si uno ve un nucleolo en una célula que puede simular un medular, no lo es porque recordemos, como dije recién, no vamos a ver el nucleolo y vamos a ver la cromatina en grumos. Los oncocitos que nosotros tenemos que ver van a ser pequeños, con una relación nucleocitoplasmática que va a estar elevada, es decir, prácticamente va a ser núcleo. Y si tenemos oncocitos grandes, ¿sí? Al menos 2 veces vamos a tener la variabilidad en el tamaño nuclear. Ahora vamos a ver fotografías. Deben estar dispuestos, como venimos diciendo, pueden estar sueltos, pueden estar en láminas, planchitas monocapa o en grupos. La binucleación que se observa es bastante común, hay poquito o casi ningún coloide y como venimos diciendo no hay ni linfocitos ni células plasmáticas prácticamente porque si no ya tendríamos que estar pensando en una tiroiditis, ¿sí?
Y por supuesto tiene una trama vascular muy importante. Fíjense estas fotografías que también son del libro, donde se ven células, en este caso sueltas, con un citoplasma amplio, nucleolo, fíjense las células bien redonditas con sus núcleos, excéntricos, un nucleolo bastante prominente, ocasional linfocito de fondo. Acá fíjense esto como marcan acá, donde acá ya hay una vacuolita intranuclear. Este ya es más sospechoso de poder pensar que esto ya es algo, digamos, oncocítico, como veníamos diciendo hace un ratito. ¿Se acuerdan que decíamos que si teníamos vacuolas intranucleares en una de estas celulitas, ya nos teníamos que alejar un poco de lo oncocítico y por ahí pensar en un carcinoma papilar, ¿sí? Variante oncocítica? Y acá, bueno, lo mismo, son con menor aumento, donde se pueden ver que se encuentran sueltas y acá en grupitos celulares. Es muy lindo de ver, fíjense, fijen esta imagen, donde los núcleos son excéntricos, un nucleolo muy bastante prominente, hay pocas lesiones con un nucleolo prominente, por eso yo hace un ratito decía que es interesante cuando uno hace una descripción que pueda ser lo más precisa posible, porque si uno tapa el diagnóstico tenemos que saber de qué se habla. Y las lesiones que tienen un nucleolo prominente son muy pocas, son las compuestas por oncocitos, los seminomas, los melanomas, ¿sí? Y las células de Riestermer en los linfomas de Hodgkin. Entonces, es muy lindo de tomar en cuenta que estas lesiones tienen ese nucleolo muy prominente que los caracteriza. Miren acá qué linda esta foto, donde acá la idea de mostrar es la trama vascular y los nucleolos muy prominentes con su citoplasma granular, muy lindo que lo ve. Categoría 4 sospechoso, es de malignidad, es una lesión que tiene un riesgo ya mucho más alto de malignidad, fíjense que alcanza casi el 83%, y los sospechosos son de papilar, de tiroides, medular, linfomas y otros. Siempre hay que informar cuando uno pone sospechoso, hay que poner sospechoso de qué, porque uno está sospechando algo y siempre hay que poner de qué estamos sospechando. No alcanza con poner sospechoso de malignidad, es mucho mejor y de buena práctica poner sospechoso de carcinoma papilar, de medular, si se puede. Y por supuesto, esto que veníamos diciendo, los casos que plantean la posibilidad del NIF versus el papilar variante folicular, cómo nos vamos a manejar cuando tenemos la sospecha de esta categoría o hacemos pruebas moleculares para definir, o la cirugía va a ser lobectomía versus tiroidectomía total. Están contempladas cualquiera de las dos. ¿Cuál es la definición? Bueno, la definición de esta categoría son aquellas células que, si bien tenemos características citomorfológicas, que levantan una fuerte sospecha, me alcanza, digamos, tengo una alta sospecha, pero no son hallazgos suficientes ni concluyentes para poder arribar a un diagnóstico de malignidad Bethesda 6. Cuando son sospechosos de una neoplasia folicular oncocítica, por supuesto nosotros excluimos de esta categoría. Si yo sospecho algo folicular por los microfolículos o sospecho una lesión oncocítica por la presencia de oncocitos, yo no voy a poner sospechoso de malignidad esto, porque recordemos que nosotros no podemos hablar de carcinoma folicular ni de carcinoma oncocítico en citología, porque necesitamos ver digamos, el nódulo, a ver si hay infiltración de la cápsula o la permeación vascular. Entonces, si yo estoy sospechando que estoy frente a esas dos lesiones, no le voy a poner sospechoso de malignidad categoría 4, categoría 5, perdón, vamos a poner, como dijimos hace un ratito, categoría 4 cuando nosotros tengamos una celularidad suficiente que me lo permita, o una categoría 3, un AUS otros, como explicó Carolina, cuando tenga poca celularidad. Para los sospechosos de malignidad, como dice acá, los cambios son de tal grado que se considera más probablemente una lesión maligna. Yo cuando estoy frente a esto, digo, esto es maligno, pero me falta. A diferencia de los AUS, que uno dice, esto para mí es benigno, pero hay algo que me lo excede, que no me deja tranquilo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el AUS. Ahí está, estaba muteada, perdón. Se considera más una lesión maligna cuando uno piensa en esta categoría, y como dije recién, si uno piensa en algo benigno, pero le excede algunos cambios citomorfológicos, ya sea arquitectural o nuclear, uno va a utilizar el AUS.
Así que bueno, vamos al próximo, que es diapositiva, que son los criterios para considerar una lesión. Acá puse carcinoma papilar porque es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, para no aburrir, acá lo que se va a hablar son los cambios citológicos que a mí me hace sospechar un carcinoma papilar. Entonces, ponernos a hablar de todos los carcinomas es como una clase muy larga y me parecía más conciso hablar del papilar, que es lo que uno más frecuentemente va a ver, y después sí mostrar fotografías y describir sobre las fotografías. ¿Cuáles son los criterios? Es un patrón de cambios nucleares irregulares. La muestra es celular o muy celular, porque si no, volvemos a hablar del AUS, ¿sí? Y ahí sí, AUS, y no AUS otros, AUS. Las células foliculares típicas, habitualmente se mezclan, como dije hace un ratito, vieron que ustedes pueden tener una población de células foliculares normales, sin alteraciones citomorfológicas, y al lado vamos a tener estas células que tienen estas características citomorfológicas del carcinoma papilar, como agrandamiento nuclear, palidez, por esto de que la cromatina se margina, ¿sí? Hacia los extremos, tiene un refuerzo del borde nuclear, los surcos limitados, las hendiduras o groups, y la irregularidad de la membrana nuclear. Se pueden disponer, por supuesto, las células normales en planchitas, en macrofolículos sueltas, y esta es lo mismo. Las pseudoinclusiones son muy poquitas, o están ausentes, porque cuando ya tenemos mayor número de pseudoinclusiones intranucleares, esto deja de ser un sospechoso y pasa a ser un maligno, en la categoría 6. Podemos ver cuerpos de samoma y arquitectura papilar, pero en general están ausentes, porque lo mismo, nosotros si ya tenemos cuerpos de samoma y tenemos arquitectura papilar, ya estamos pensando en un papilar. El patrón de cambios nucleares es incompleto, como decíamos, porque más que nada la pseudoinclusión, como que la pseudoinclusión es muy característica y es donde uno tiene que tomar y prestar más atención. Es decir, si nosotros tenemos muchas pseudoinclusiones, esto ya no hay dudas que es un carcinoma papilar. Cuando tenemos pocas nos puede dar dificultad, y ahora voy a hacer un comentario. La mesta puede ser escasa, moderada o muy celular, eso ya acá no es parámetro, como decíamos, ya cuando tiene una inclusión, una irregularidad en la membrana, marginación, una hendidura, por más que sean poquitas células, esto no va a ir al AUS, va de sospechoso para arriba. Y bueno, como hablamos de la palidez, y ya lo decimos, yo siempre trato de decir que tratemos de diagnosticar tanto el AUS como el sospechoso cuando realmente hay, digamos, dificultades diagnósticas. Cuando a veces yo doy las charlas, me cuesta, por eso uso las del libro, porque uno, o sea, no hay una célula que yo pueda decir, esta célula es una célula de AUS. Lo mismo pasa con cuello uterino y con otras clasificaciones también. O esta célula es de un sospechoso. No, no. Esa célula es de algo que después se recategoriza en una segunda punción, y si va a cirugía con la pieza quirúrgica y la anatomía y el estudio histopatológico, sino que es la dificultad que a nosotros nos genera esas células que estamos viendo. Entonces, tratemos de no meter todo acá porque no sé bien lo que es. Bueno, pongo sospechoso por las dudas, o pongo un atipía de significado indeterminado por las dudas, porque la dificultad es mía. Eso no es de buena práctica, teniendo en cuenta, como les dije, que no hay una célula que uno pueda mostrar como que es de, sino que es la dificultad que a mí me genera, porque por ahí lo ve otra persona y lo puede categorizar o no, pero bueno, son dificultades de interpretación. Entonces, tratemos de evitar eso, por eso las calidades de los laboratorios se mide por la cantidad de AUS que están informados, ¿no es cierto? Entonces tratemos de que sean lo menos posible. Vamos a ver otra fotito acá. Bueno, fíjense esta foto que es un sospechoso de papilar, donde acá tenemos unas planchitas, ¿sí? Fíjense los núcleos que hay relativamente anisocariosis, fíjense dónde hay una irregularidad en la membrana. Yo siempre digo que yo parto al medio del núcleo, ya sea así en horizontal o transversal, y no son iguales, no son simétricos, no son como un libro que yo lo cierro y son iguales. Ya esa irregularidad me tiene que llamar la atención. Acá parece que hay un intento de un groove, fíjense, o de una hendidura intranuclear, mejor dicho, perdón. Y esto, la verdad que eh, a mí me puede llegar a dar dudas, otro puede decir que no, porque esto después resultó ser un carcinoma papilar. Pero bueno, igual con un sospechoso hay conducta un poco más activa que si uno pone, digamos, lo dejara pasar y le pone directamente un benigno, entonces no está mal, pero
tratemos, si tenemos dificultad, formarnos, hacernos estas capacitaciones para evitar, como dije hace un ratito, poner lesiones donde podríamos categorizarla como algo definitivo, ¿no? Entonces esta podría ser, vuelvo a repetir, un ejemplo que yo saqué del libro, como ya les dije, que nos dice que podría informarse o que se informó como un carcinoma papilar y que después resultó ser un sospechoso, perdón, y que después resultó ser un carcinoma papilar. Fíjense acá un sospechoso, donde acá tenemos una inclusión. Recuerden que las inclusiones tienen que ser pocas para incluir la lesión como sospechosa, y esto, por supuesto, terminó siendo un carcinoma papilar, ¿no? Fíjense la anisocariosis que tenemos, esto es enorme, si yo lo parto al medio hay una irregularidad en la membrana, acá por ahí está un poquito más clara, bueno, esta inclusión que ya la nombré. Y esto es un sospechoso de medular, ¿eh? Acuérdense que les dije hace un ratito que siempre es de buena práctica cuando uno dice sospechoso, sospechoso de qué carcinoma, ¿no? Acá lo que decíamos, fíjense donde son muy parecidas a las oncocíticas, muy parecidas, pero fíjense que los núcleos no tienen ese nucleólogo evidente ni prominente, y sino que tiene una cromatina en grumos, ¿eh? Y fíjense acá donde puede haber una inclusión intranuclear, donde uno podría pensar si esto puede llegar a ser un carcinoma papilar variante oncocítica, pero las características de los núcleos de las cromatinas son en grumos. Fíjense este material que se ve acá que es amiloide, y esto resultó ser un carcinoma medular. ¿Eh? Y ahora vamos a la categoría maligna, que por supuesto tiene un riesgo muy alto, del 97 al 100%. La mayoría son carcinomas papilares, como venimos hablando, muy bajo el porcentaje de las punciones que se diagnostican como malignas, solo entre el 3 al 7%. Esto del NIF ya lo hablamos hace un ratito, que se incorporó en el 2017, y es interesante de tomarlo en cuenta y poner una nota si uno está sospechándolo. Y también, esto es importante, que las metástasis también se incluyen dentro de la categoría maligno. La mayoría de las lesiones, de los sistemas de reporte, hoy por hoy, cuando son lesiones que metastatizan en el órgano del que estamos hablando, uno lo va a categorizar dentro de la categoría maligna, como en este caso la categoría 6. Acá hermosas imágenes también del libro de un carcinoma papilar, donde acá en estas microfotografías muestro más que nada la disposición de las células en papilas hermosas, verdaderas. Fíjense la trama vascular que las atraviesa, acá lo mismo, un capilar y tapizado por todas estas células. Acá una célula gigante multinucleada, acá otra célula gigante multinucleada, que es común de ver en las lesiones papilares. Acá con mayor aumento la idea de ver las características nucleares. Fíjense la homogeneización de la cromatina, el nucleolo es visible, no es prominente. Recordemos esto que hablamos hace un ratito, donde hay también pseudoinclusiones como en esta célula, como en esta célula. Y acá se ven más las hendiduras, se ve mucho más lindo acá. Acá se aprecia más las pseudoinclusiones. Y acá también, acá se ven más las hendiduras que las pseudoinclusiones. Este es un medular, acá tenemos el amiloide. Fíjense las características, qué lindas que se ven las características de la disposición de la cromatina, donde los citoplasmas hacen lo que quieren. Este también es un gran simulador, como uno dice a veces, de los melanomas. Fíjense los citoplasmas elongados que se ven muy bonitos acá, característicos también de esta lesión. Este es un carcinoma pobremente diferenciado, este es nuestro, este es del servicio que tuvimos. Fíjense qué bonitos que se van a ver estas células, después ya les voy a mostrar un caso y lo voy a describir con más detalle, pero bueno, acá sepan que son células que pueden estar dispuestas ya sea en islotes, pueden estar sueltas, pueden estar agrupadas. No tiene las características citomorfológicas del carcinoma papilar, son células de núcleos redondos, desplazados, prolijitas, muy parecidas entre sí. Vamos a tener que tener algunos criterios como por ejemplo necrosis y mitosis altas, y bueno, este es un TTF1 que confirma que es de un carcinoma de origen papilar. Obviamente el TTF1 marca otras lesiones, pero en este contexto uno lo pensó y lo tiene que pensar como papilar, como de origen tiroideo, perdón. Carcinoma indiferenciado anaplásico es esto que es muy bizarro. Fíjense un núcleo con el otro. Esto se llama emperipolesis, cuando una célula neoplásica fagocita los neutrófilos. Tenemos núcleos binucleados, irregulares, nucleolo inconspicuo, citoplasmas
de leves a moderados, tamaños celulares monstruosos. Esto es el clásico indiferenciado anaplásico de tiroides que no marca absolutamente nada, tiene una clínica muy característica, son de rápido crecimiento, habitualmente esto puede ser la desdiferenciación de un tumor diferenciado, habitualmente un papilar o un folicular. Es muy lindo de ver cuando uno tiene la parte diferenciada y después tenemos esta parte desdiferenciada, que es bastante fea. Y bueno, y tienen un pronóstico muy ominoso. Evidentemente, estos pacientes hay que hacerle traqueostomía porque si no sufren disnea por obstrucción y es muy, muy feo para el paciente como calidad de poca vida que le queda, ¿no? Así que bueno, lo que tiene que ver con la teoría, hasta acá estamos y ahora creo que tenía algunos casitos para presentar. No sé si hay preguntas o seguimos con acá hay preguntas. Este, mm, Acá a ver si la puedo leer yo, no sé. Dice, buenas tardes, doctora. Bueno, son Contale que hace un mes aproximadamente, paciente femenino de 50 años con un tumor en brazo interpretada como lipoma, el corte tenía isquemia, que lindo tenía coloide, diagnóstico papilar variante folicular confirmado por inmuno, se realiza ecografía de tiroides sin aumento del tamaño, punción y el diagnóstico fue carcinoma papilar, puesto que folicular no es tan fácil de verlo. La pregunta es, ¿qué tan frecuente es la metástasis a miembros superiores? No, es re poco infrecuente. Y su familia de biología molecular. Y la verdad que habitualmente se hace el CARRAS, ¿sí? Y el BIRAF es más para lo que es el papilar y el CARRAS se utiliza para todo lo que son las neoplasias foliculares para hacer la diferenciación según si está mutado o no en uno u otro, o si está mutado o no, si es de alto riesgo o de bajo riesgo para pensar si puede ser un carcinoma folicular o un adenoma. Eso es lo que se utiliza habitualmente. Y respondiendo a si es frecuente a miembros superiores, no, es muy poco frecuente. La tiroides habitualmente da metástasis ganglionar, suelta globos en pulmón, y en tiroides es menos frecuente la metástasis, así que es un caso hermoso. La verdad que bueno que lo pudieron pensar, porque por ahí algo papilar digamos, ¿cómo se llama? En miembro superior podría ser cualquier cosa, ¿no? Una mujer con papilar puede ser una mama, ¿no es cierto? Recordemos que la mama da frecuentemente metástasis subcutáneas, o sea que interpretando que pensaron en un lipoma, supongo que esto podía ser subcutáneo de partes blandas, no pensar, ¿no?, en la posibilidad de algo papilar de algo en mama, así que hayan pensado en tiroides, la verdad que lo felicito, re lindo el caso, muy interesante. Es para, no sé si no lo podés publicar, averiguá porque es muy poco frecuente, capaz que tenés una linda publicación ahí también. Macroscópicamente Muchísimas, tenía color. Bueno, pero igual no es fácil de pensar. Yo no, yo lo que menos hubiera pensado en tiroides. Yo puedo decir, sí, esto me parece coloide, pero de ahí a decir es tiroide, la verdad por eso, la verdad lo felicito, muy, muy interesante. Es muy, muy lindo haberlo pensado. Un caso hermoso. No sé si hay doctora, más. Sí. una consulta. Me preguntan si se pueden observar cambios citológicos que simulen una lesión sospechosa que se den por realizar funciones previas. No, no, habitualmente lo que vos podés ver como cambios citopáticos es cuando el paciente está tratado, por ejemplo, tiene algún tratamiento porque tiene una tiroiditis, entonces está con tratamiento y demás, y puede hacer cambios que pueden simular cambios nucleares por carcinoma papilar, y hay que tener en cuenta y hay que siempre hacer un buen interrogatorio al paciente si toma alguna medicación, si no toma ninguna medicación. Pero la punción previa, lo único que vos vas a tener, no tenés cambios en la célula. Lo que vas a tener y podés tener son características de generaciones quísticas que uno llama, o a veces uno dice como hemorragia antigua. Entonces podés tener muchos cistiocitos
o hemosiderófagos cargados de hemosiderina, por eso, histocitos cargados por hemosiderina o llamados hemosiderófagos, que son propios del sitio de la punción. Vos lo podés ver perfectamente, pero no va a haber un cambio en la célula, no asustarse y decir, bueno, son cambios por una punción previa. La verdad que no está descrito y en los que son Bethesda 3 que tienen una sugerencia en un control, en una punción de 3 meses posterior, si uno va y punza la zona exactamente igual a donde fue la anterior, no voy a tener más que estos cambios que te digo de hemorragia antigua, pero no cambios citopatológicos que nos confundan. No, eso no. Doctora, No no sé sé si si hay... nos podría compartir sus casos, serie de Sí, casos. claro. Espera que... Ahí está. Ahí va. Espera que cierro el chat. Bueno, traje algunos casitos ahí va, para compartir. Acá nosotros teníamos un paciente de sexo masculino que tenía 65 años de edad. Quiero ver la hora porque no los quiero atrasar. Tengo 10 minutos. Tenía un nódulo tiroideo izquierdo heterogéneo de bordes irregulares de 30 milímetros por 28, tenía vascularización periférica y central, creció muy rápido la lesión, tenía disfonía de reciente aparición y solicitan punción, aspiración con aguja fina bajo guía coráfica y esto es lo que nosotros veíamos. ¿eh? Veíamos una población muy atípica, muy pleomórfica. Fíjense este núcleo con este núcleo, la anisocariosis grande, o sea, y bizarra que hay. Fíjense, este núcleo es bien redondo, este es bien irregular, tiene núcleos visibles. Fíjense esta mitosis horrible que vemos acá, lo mismo que esta mitosis acá en estallido, son mitosis atípicas, porque hay lesiones benignas, por ejemplo, el fibroadenoma en mama, que ya mañana vamos a ver algunos casitos, que podemos tener mitosis y no por eso ser una lesión maligna, ¿no? Pero son mitosis típicas, no son mitosis atípicas como en este caso. Muchas mitosis para hacer un campo es mucho, un citoplasma que es variado, de no tener nada a tener un montón, polimorfos de fondo que corresponden a la parte necrótica de la lesión. Fíjense acá en este otro campo, donde tenemos esta célula grande, dos núcleos, acá también fagocitando, ¿sí? Como neutrófilos, lo mismo, perdón, esta célula tumoral fagocitando en peripolesis, la tipía y la bizarría enorme. Ya esto creo que alguna fotito le mostré en los ejemplos. Fíjense acá, el diagnóstico diferencial que hay que hacer acá es con el carcinoma escamoso. ¿eh? El carcinoma escamoso es diagnóstico diferencial. Fíjense que esto era en el cuello, como son tan grandes y crecen tan rápido, a veces es difícil. Nosotros teníamos una ecografía, era conocido del jefe de endocrinología de ese momento. Teníamos una ecografía, pero a veces el paciente concurre, no tiene ecografía previa y como nosotros realizamos las punciones en el servicio de anatomía patológica lo realiza, lo que hacen los médicos tratantes es derivan y primero punzan para ya saber cómo actuar después y después en un segundo tiempo piden la ecografía. Entonces, si nosotros no hubiéramos sabido que esto era territorio de la tiroides, el rápido crecimiento y la historia que digamos, clínica del paciente, nosotros siempre vamos a tener que pensar en el carcinoma escamoso, porque el carcinoma escamoso va a tener características muy similares. El pobremente diferenciado puede tener esta bizarría enorme, puede incluso tener un nucleolo visible, como tenemos acá, casi prominente, y puede tener vacuolización de su citoplasma, los carcinomas escamosos. Entonces siempre no asustarse, pero tenerlo como diagnóstico diferencial. Nosotros le informamos como resultado maligno, carcinoma indiferenciado anaplásico de tiroides, que corresponde a la categoría 6 del sistema BT. El paciente 2, caso 2, perdón, es un paciente de sexo femenino de 47 años de edad, que concurría por un nódulo tiroide izquierdo de 20 por 19 milímetros, heterogéneo, con vascularización central y periférica, y se solicita la PAF. Y teníamos que también lo vimos, fíjense donde son células que están dispuestas sueltitas, se agrupan y acá hacen como grupos celulares bien compactos, donde tienen una cromatina laxa, un nucleolo apenas visible y un citoplasma amplio granular.
Fíjense acá con mayor aumento que no tiene la cromatina en grumos, no tiene un nucleolo visible, no tiene los cambios citopáticos del carcinoma papilar, son células muy homogéneas, muy prolijas entre sí, donde en algún sector como esto que vemos acá vemos la necrosis tumoral. En algo tan prolijo, vemos esta necrosis tumoral. Entonces, esto, como les hablé hace un ratito, se trata, fíjense acá qué lindo se ve la marcación, la marcación con tiroglobulina es una marcación que yo le llamo más sucia, porque como los citoplasmas cuando uno hace el extendido citológico se rompen, vemos mucho en el fondo y es media sucia. Entonces cuando tenemos estos casos que también marca el TTF1 son más lindos de ver. Entonces nosotros esto lo informamos como un carcinoma pobremente diferenciado de tiroides, ¿sí? Un Bethesda 6 del sistema, una categoría 6, perdón, del sistema Bethesda para informar la citopatología tiroidea. Este era un caso muy lindo. Fíjense como yo les decía que a veces a nosotros nos llega primero el paciente y después nos llegan los estudios complementarios. Esta era una mujer de 38 años, joven, y tenía un nodulito en la región submandibular y comprometía todo lo que era laterocervical. Entonces, si uno se imagina dónde estaba localizado, era la submandibular y laterocervical. Con lo cual nosotros no podíamos este, saber bien de qué se trataba, no teníamos idea que esto era territorio tiroideo, nosotros pensamos que podía ser una glándula salival, podría ser un ganglio con una tuberculosis, que acá tuberculosis ganglionar hay bastante, podía ser un linfoma, no sabíamos. Nosotros le realizamos la punción bajo guía ecográfica y drenamos 10 mililitros de líquido rojizo que no coagulaba. Entonces, eso es muy interesante también. Cuando uno hace una punción, y viene el líquido rojizo y no coagula, no estamos en una arteria y sacamos sangre. Eso es algo que ya nos tiene que llamar la atención. Y habitualmente que son lesiones papilares, con degeneración quística. Entonces, esta era la fotografía, las microfotografías que teníamos. Fíjense que esto es sangre, pero no es sangre del traumatismo de la punción. Esto es de la lesión propiamente dicha. Estas celulitas que vemos acá, fíjense, nosotros acá teníamos esto y decíamos, bueno, estos son histiocitos. Recordemos que los histiocitos forman parte de cualquier proceso quístico, ¿no es cierto? No benigno ni maligno, digamos, cualquier proceso quístico, vamos a tener la presencia de histiocitos y obviamente en las lesiones necróticas también, ¿no? Entonces, esto era algo quístico que no era novedad porque uno extrajo 10 mililitros, la lesión disminuyó un poquito de tamaño y en algún otro sector ya empezaba a aparecer esto. Fíjense que esto es un grupo tridimensional, un colgajo, de estas células que tienen características propias. Fíjense esta célula, a mí siempre cuando lo explico me gusta decir que se parecen a las metaplásicas inmaduras del cuello, ¿no? En una toma cérvico-vaginal. Fíjense que son núcleos bastante prolijos entre sí, no tienen tanta bizarría, no vemos las características nucleares del carcinoma papilar clásico, pero tenemos estos citoplasmas bien, bien, bien densos, tienen esta disposición característica. Fíjense que a veces en los bordes del grupo las células tienen su núcleo que se va como hacia la periferia. Puede tener acá una pseudoinclusión, pero no son las características citomorfológicas del papilar en relación al núcleo. Estas son características citomorfológicas de una lesión particular que ahora vamos a seguir viendo. Fíjense que acá también a mucho aumento vemos las mismas células, donde son núcleos redondos, no tenemos las clásicas alteraciones, un citoplasma bien denso, y a mí se me planteó la posibilidad de que esto fuera un carcinoma papilar quístico, ¿no es cierto? Que tiene las características que venimos describiendo citomorfológicas y no las de un carcinoma papilar clásico. Entonces yo lo que le hice para que quede ilustrado lindo el caso es un CD68. Todo lo que estamos viendo acá marcado es un CD. Esto es sobre la citología. Todo lo que vemos marcado es sobre son los histiocitos que acompañan a la lesión quística. Esto no se marca, entonces yo dije, bueno, esta es la parte papilar de la lesión. Esto es una tiroglobulina. Fíjense qué lindo marcaba los grupos que venimos describiendo y no marca esto, que son los histiocitos, que sí marcaban el CD68. Entonces nosotros lo informamos como un papilar quístico de tiroides categoría 6 del sistema BT. Y me voy a apurar así no aburro, quedan solo dos.
es un varón de 25 años, tenía un nodulito, lo mismo, no sabíamos de dónde era. Derecho, duro, elástico, de rápido crecimiento, y ellos sospechaban tuberculosis ganglionar, por lo que no se solicitaba punción para enviar al laboratorio en busca de microorganismos y para el estudio citológico de la lesión. Esto es lo que nosotros veíamos, ¿eh? Fíjense que es un grupo compacto de células dispuestas en estas que son planchas con superposición. Fíjense donde hay las células, hay ligeros scratching. Scratching son estos bigotitos, digo yo, que la cromatina es tan lábil que cuando uno hace el extendido se elongan, ¿sí? El famoso scratching o estiramiento cromatínico. ¿eh? Nosotros, fíjense acá, como vemos más de lo mismo, y los núcleos elongados en algún sector, fíjense acá qué lindo que se ven, más redonditos, fíjense las características de la cromatina, ya le estoy como dando el diagnóstico, pero bueno, que es granular, fíjense, y en algún sector, como tiene característico, el citoplasma un poquito más elongado. Nosotros fíjense esto que se ve acá, que se interpretó como amiloide, así que ya estoy dando el diagnóstico. Acá lo mismo, acá se ven mejor las características en la cromatina en los grupos dispuestos, el amiloide aquí, el amiloide aquí. Le realizamos técnicas de inmunocitoquímica con calcitonina, que nos marcó hermosísimo, así que nosotros esto lo informamos como un carcinoma medular de tiroides, categoría 6. Y el último caso, que me parece hermoso, es una mujer de 40 años, también no sabíamos nódulo submaxilar, si esto era o no territorio de tiroides o no. Y esta es, fíjense el extendido, qué lindo se veía. Nosotros vemos unas células de núcleos redonditos, prolijitos, ligeramente desplazados a la periferia, núcleo prominente, en algún sector la binucleación. Fíjense cómo se ve muy bien los citoplasmas granulares, las células están sueltas. El diagnóstico diferencial que uno tiene que hacer acá, porque yo les cuento, esto salió, nosotros no sabíamos si era un ganglio, si era una tiroides, no es para confundirlos el caso, pero bueno, finalmente la paciente tenía, esto era territorio tiroideo, así que esto era de tiroides, pero yo quería que hagamos primero el ejercicio porque habitualmente es mucho más enriquecedor y lindo cuando uno ya tiene la ecografía, pero cuando no, tenés que hacer el ejercicio porque esto también podía ser una metástasis de otro lado, una neoplasia de células plasmáticas, o sea, uno tenía que hacer un montón, un razonamiento un poco más amplio, pero bueno, nos vamos a dedicar que estos tiroides, teníamos más de lo mismo, las fotos son todas iguales, pero fíjense qué lindo, si ustedes recuerdan lo que veníamos conversando recién, el diagnóstico diferencial principal es con el medular, esto son oncocitos, ¿sí? Pero recordemos que el medular, la cromatina va a ser en grumos, no tenemos núcleo prominente, con lo cual nos excluye ese diagnóstico, pero hay que pensarlo también. Y nosotros le hicimos una tiroglobulina, porque recuérdense que lo que primero nosotros teníamos ese era nódulo submaxilar y tuvimos que hacer diagnóstico diferencial, después supimos que era territorio de la tiroides y así, bueno, ahí fue más fácil incluir lo dentro de la clasificación de Bethesda, ¿no? Porque si esto no era tiroides no íbamos a poder ponerle Bethesda. Y si esto era un ganglio, ya era una metástasis, con lo cual ya era un carcinoma en la tiroides, digamos, y esto ya era metastásico. Entonces, bueno, por eso les digo que esto resultó ser de tiroides y nosotros lo que informamos fue como neoplasia folicular oncocítica de tiroides, categoría 4 del sistema Bethesda. Y ese fue el último de los 4 que traje para mostrarle. Y a ver, no me atrasé. Buenísimo. Así que bueno, espero que les hayan gustado los casitos y no sé si tienen alguna pregunta. Si no, los dejo ir a Doctora, dormir. Sí, mi amor. doctora, no, no hay sueño con estas ¿No? brillantes explicaciones. Doctora, nos preguntan en el chat, ¿usted recomendaría para evaluar mejor la citología líquida o los extendidos citológicos? En realidad, nosotros no tenemos citología líquida. Yo no tengo experiencia en citología líquida porque en Argentina no existe. No sé si ahí ustedes tienen citología líquida. Carolina, no sé si tenés liberado el
el micrófono. Ahí en Bolivia tienen citología líquida ustedes, Carolina. No, no. No tengo, no sé, vos considerás que sí, que es mejor. Yo no tengo experiencia en citología líquida. Hola, perdón, es que estaba bloqueada No, no hay para... problema. Sí, no, nosotros tampoco, te cuento que no, que aquí tampoco se hace citología líquida, en base líquida, y no tenemos experiencia en eso. Hacemos Y la la verdad que citología no, no, convencional. y tampoco describen, ¿no? Tampoco describen en los Bethesda o las clases que dan, no, no mencionan a la citología líquida en tiroides como un beneficio, digamos, porque no, no se utiliza. Nosotros no tenemos el método directamente, para nada, pero aquellos países que lo tienen no lo utilizan para tiroides. Igual que el coágulo, hay mucha gente que hace un coágulo hemático. Yo, la verdad, Andrea, no me parece que el diagnóstico de la tiroides es por citología y el coágulo hemático ya es un cortecito histológico y me parece que puede traer más dolores de cabeza que ayuda a un corte histológico el coágulo, pero es como a uno le resulte mejor. La verdad que no te puedo contestar eso porque no lo sé y no está descrito, la verdad, que se utilice para tiroides la citología líquida. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctora. No, creo que no, en el chat ya no hay más preguntas. Bueno, Muchísimas gracias, doctora, por la aceptación, por la dedicación y mm, por compartirnos tan linda experiencia. Mañana la mm, esperamos nuevamente, doctora. bueno, gracias a ustedes por la invitación y por escuchar esta charla que ojalá le haya sido útil a todos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los expositores, a los asistentes. Mañana nos estamos volviendo a ver con el Simposio Internacional de Citología en el segundo día. Hasta mañana, buenas noches, que tengan un lindo descanso.